cosas muy técnicas. Al final va a haber unos minutos por si tienen alguna duda, pues la tratamos de o ampliar o resolver, o por lo menos elaborar un poquito, ¿no? Entonces, puse amor y conocimiento porque tanto el psicoanálisis parecería raro el tema del amor, pero no lo es tanto, o hay muchos teóricos como Melanie Klein, Wilfred Bion, que Wilfred Bion tuvo contacto con el budismo por haber crecido en la India, ¿no? Inglés, hijo de padre inglés, madre india. Entonces, sí tuvo como mucho esto de hecho él apuntaba a que la mente tiene una función de conocimiento, una función de amor, una función de odio, ¿no? Que es la que va a destruir un poco el aparato psíquico. Por eso me gustaron estos temas, porque me parece que son como el tronco común que comparten ambos, ¿no? Psicoanálisis y budismo. Y, a ver, no se va a ver. Bueno, me gustaría citar a Leonardo da Vinci cuando dice, pues en verdad, un gran amor brota de un gran conocimiento del objeto amado. Si conoces poco de poco o aún nada, podrás amarlo. Entonces ya vemos que como que el tema de conocer viene desde mucho antes. Entonces es un poco mejor. Esto lo dijo Sigmund Freud justamente en un extracto del artículo que él denominó un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. Freud en este texto dice, en un extracto, los hombres aman de manera impulsiva, siendo motivos que nada tienen que ver con el conocimiento, y cuyo afecto en todo caso es aminorado por la recapacitación y la reflexión. Debería amarse suspendiendo el afecto, sometiendo al trabajo de pensar y consintiéndolo únicamente luego de que se hubiera pasado por la prueba del pensar. Entonces, desde este planteamiento, digo, esta simple cita me gustó, porque creo que en ella Freud resume mucho de su teoría, ¿no? En donde va él a apuntalar que justamente el afecto es lo que va a modular nuestra percepción de todo lo que nos rodea, ¿no? Y bueno, claro, suspender el afecto es muy complicado, porque siempre tenemos una mezcolanza de sentimientos hacia un mismo objeto. En psicoanálisis se le llama objeto, pero objeto puede ser sustituido, digamos, abarca personas, situaciones, relaciones, objetos en sí. Entonces, si oyen como mucho que yo les diga el objeto de amor, bueno, el objeto de amor es una representación mental de algo que nuestra percepción anotó y que nosotros distorsionamos un poco a partir de lo que tenemos dentro, ¿no? Entonces, así a esto se le llaman objetos internos. Entonces, Freud, bueno, ya hablando me parece que acotando un poquito más, conocimiento no tiene nada que ver con, digamos, con la capacidad de poder explicar algo, de yo leo un libro y lo puedo explicar. Eso no es conocimiento, al menos no desde la perspectiva, me parece que ni del budismo ni del psicoanálisis. No es un conocimiento concreto, sino que es un conocimiento que tiene que ir atravesado por la experiencia y por el pensamiento, ¿no? Wilfred Bion decía que pensar es muy doloroso, que generalmente lo que hacemos ya no es pensamiento, estamos como las vacas, ¿no? Mordiendo el pasto todo el día. Lo que hacemos es una rumiación mental. Poco de lo que hacemos en el día tiene que ver con el pensamiento. Entonces, digamos que este pensamiento, este conocimiento lo que lleva es adquirir un conocimiento que nos pertenece, pero que no nos había sido revelado. Es decir, aquí ya llegamos a Freud, ¿no? Todo aquello que tenemos inconsciente nos pertenece, pero no lo conocemos. En el momento en que lo conocemos, se apertura nuestra mente y tenemos muchísima más herramienta para ir como afrontando el día a día. Entonces, conocimiento tiene que ver con establecer profundos significados con nosotros mismos y con la realidad, ¿no? Y tiene que ver con llevarnos a descubrir la verdadera naturaleza de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que es el mundo que nos rodea y de cómo nos relacionamos con esa realidad y ese mundo que nos rodea. Entonces,
Aquí hay una, digamos, como una tipo de conclusión que se las voy a adelantar, pero me parece que en ambas, cuando, o sea, budismo y psicoanálisis, cuando la mente descansa sobre la verdad, sobre el conocimiento y sobre el amor, la mente puede estar más estable para seguirse desarrollando. En realidad el término bhavana en budismo significa, o lo traducen como cultivar, como desarrollar. Entonces, el psicoanálisis apunta a lo mismo, un tratamiento psicoanalítico apunta al desarrollo de la mente, al cultivo de la mente, que tiene que estar basada en un autoconocimiento. Esta calma mental que le llaman. Sí, ajá. Incluso, por ejemplo, gente que llega a consulta, digamos, muy atribulada por alguna situación que en verdad lo amerita, o a veces no necesitamos un motivo, a veces tenemos una angustia subyacente que no sabemos ni por qué, pero todo el tiempo estamos ansiosos. Entonces, hay muchas causas que nosotros desconocemos de por qué nos sentimos como nos sentimos, o incluso ni siquiera las notamos. Hay gente con depresión que no sabe que está deprimida, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, si alguien se nos muere, o bueno, al menos a mí sí me pasa, que de pronto uno dice, ok, está bien, ya sí tenía que ser el ciclo de vida, pero uno no entra en ese duelo que va a resurgir más adelante porque es algo que tiene que ser elaborado, algo que tiene que ser pensado, y que si no más adelante nos va a dar lata y se va a reactivar con otros duelos, a lo mejor menores, a lo mejor se nos muere una mascota y con la mascota nos super deprimimos, ¿no? Entonces, sí tiene que ver cada experiencia con traerla hacia nosotros, hacerla nuestra, reconocer que hay un dolor interno, pero todo, para empezar, para reconocer un dolor interno, pasa mucho tiempo, no es sencillo. Entonces, Freud empezó a tratar con mujeres con histeria, mujeres que, por ejemplo, no dejaban de ver de repente, no podían caminar, y que no había una causa médica para ello. Entonces, en base a sus estudios con gente adulta, él empezó a notar que todo trastorno mental en la adultez va muy relacionado con lo que nos pasó de niños. Esto es algo que mucha gente hasta la fecha le sigue debatiendo, pero clínicamente, digo, hay pruebas que así lo... De hecho, él lo, digamos, lo deduce a partir de su trabajo con adultos. Entonces, estas primeras causas de trastorno mental que se van originando en la vida desde el nacimiento, él las fue, como buen observador, como un hombre con mucha capacidad de deducción, muy inteligente además, pero sobre todo sensible, fue notando en base a todo esto con los adultos y fue haciendo sus primeras aportaciones a cómo devenía un conflicto mental y una enfermedad, ¿no? Entonces, él propuso a lo largo de también muchísimos años de trabajo que la mente se iba desarrollando por etapas que iban muy juntas con las etapas biológicas o fisiológicas del ser humano, ¿no? Así pues, no se alcanza a ver, ¿verdad? Aquí hay un bebé, es el nacimiento, ¿no? A este primer día uno, digamos, Freud dice que todos los seres humanos nos tenemos que enfrentar con lo que él llamó el trauma del nacimiento. Y aquí lo podemos relacionar un poco con lo que dice el Buda cuando habla de dukkha, ¿no? Nacer es doloroso. Y es cierto, imagínense estar dentro del vientre materno donde no tenemos en absoluto que esforzarnos por nada, ni por respirar, ni por comer, ni por nada. Estamos en un ambiente protegido de cualquier estímulo sensorial. O sea, realmente los bebés, a pesar de que es un lugar chiquito, me parece que están bastante cómodos, ¿no? Claro, aquí ya hay otras teorías que apuntan a si hay problemas en la pareja, entonces el bebé no se lo pasa tan bien. Pero en general es un estado que Freud llamó nirvana, curiosamente. Creo que sí tuvo algún contacto con el budismo en su momento, ¿no? De hecho, dicen que es el estado perfecto de ser, ¿no? Cuando sale en el vientre materno, que está en la plenitud, porque todo tiene todos los llanas ahí en el día alcanzando. Pues no porque tuvieran muchos llanas, pero sí hay un estado de mucha quietud, porque aparte el aparato psíquico es incipiente, o sea, no hay mucho estímulo que haga que ese bebé
se desarrolla en su aparato psíquico. Es un estado como así, estable, en donde ese bebé está confortable, tiene alimento, está calientito, tiene la temperatura ideal, no tiene que sufrir nada. Entonces imagínense, ahí está 9 meses, 8 meses. Luego nace, y nacer, Freud dice que es una brutalidad, porque ese bebé ya nace y entonces es otra temperatura afuera, es un ambiente que no conoce. Ahora tiene que respirar, ahora tiene que hacer muchas cosas y su cuerpo es altamente sensible. Entonces, aparte el bebé no tiene un conocimiento de que como que este es mi manita, no. Para el bebé es una cosa rara su mismo cuerpo. Solo le permite tener sensaciones. Y Freud decía que en el inicio todos nacemos siendo ellos, es decir, nacemos siendo instintos nada más. Ahí después les voy a hablar de otra teórica que apunta que sí, que hay una mente incipiente en su momento, hay un yo incipiente, hay un super yo que están ahí dando latita desde el inicio, muy primitivos, pero que sí lo hay. Freud dice que no, que en un inicio hay ello nada más, pero que justamente el contacto con este mundo va a hacer que la mente del bebé tenga que ir evolucionando porque va a tener que ir resolviendo conflictos. Eso es a lo que apunta él, ¿no? Que la mente crece únicamente resolviendo problemas, enfrentando conflictos. Si no, es una mente que se queda muy estancada, por llamarlo de alguna manera. Entonces, este trauma que es constitucional a todos es por el que, digamos, va a empezar a hacer que este aparato psíquico vaya desarrollándose, ¿no? Aparte, dice Freud que todos nacemos con algo constitucional. Si ustedes han tenido oportunidad de ver bebés recién nacidos o que van a ir creciendo, cada bebé es bien distinto. Es más, uno dice, ya trae una personalidad, uno es bien chillón, otro es bien enojón, otro es más tranquilito. Entonces, eso es lo que Freud dice que es constitucional y que se va a jugar mucho en la manera en cómo vamos a ir resolviendo todos los, digamos, conflictos en cada etapa. ¿Qué es lo que él propone? Por ejemplo, en la primera etapa, que es la oral, que es del día 1 a los 18 meses, un año, 18 meses, digamos, la principal cosa con la que va a tener que lidiar el bebé es la siguiente. Ese bebé, cuando nace, pues viene a nacer a un mundo completamente distinto al que conocía. Entonces, para él es una ansiedad terrible, porque no conoce nada de lo que hay afuera. Es más, no hay algo que él reconozca como una mamá. Eventualmente la mamá va a hacer un trabajo de sostenimiento de ese bebé y ese bebé poco a poquito, a la par que va a ir creciendo físicamente, digamos, su cuerpecito, también su mente va a ir como evolucionando y va a desarrollar un vínculo con esa mamá. De pronto esa mamá es la que lo sostiene, lo alimenta, lo baña, le habla bonito. Si es que tiene una mamá cierta, ya no podríamos pensar que tiene una mamá diferente, pobre bebé. Va a tener que lidiar con muchas más cosas, pero entonces ese bebé va pensando que este mundo ya no está tan terrible, ¿no? Que sí está bonito, que ahí la lleva. Pero después viene otro gran trauma que Freud le llama el trauma del destete. Que para el bebé, por ejemplo, perder el pecho, no nada más es perder el alimento, sino perder una serie de cosas, atributos, digamos, emocionales, como el ser cuidado, el ser amado, el ser protegido. Entonces, para el bebé, que la mamá pues finalmente lo destete es el segundo gran trauma por el que pues muchos pasamos. Y no necesariamente tiene que haber un pecho físico, ¿no? A veces las mamás no pueden, porque están tomando medicamentos, pero hay el sustituto, ¿no? El biberón, que es lo mismo, esa mamá se lo da. Digo el destete porque entonces viene otra etapa, ¿no? El bebé ya tiene que empezar a tomar papillas, otro tipo de alimentos, que también es doloroso porque perder ese techo nutricio para el bebé es terrible, porque significa que entonces va a perder todos los cuidados a los que tiene, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya podemos ir relacionando un poquito cuando Freud, sin saberlo, nos está hablando de la primera verdad, ¿no? El sufrimiento, la primera noble verdad. Sufrimiento o insatisfacción. No todo tiene que ser dolor, pero sí muchas veces hay mucha insatisfacción, ¿no? Entonces ese bebé, justamente cuando empieza a ver que ya no está tan feo acá, de repente le quitan el pecho, y peor si le nace un hermanito, ¿no? Porque entonces ya no es nada más, no me alimentas a mí,
ahora estás alimentando a otro y entonces el bebé tiene que lidiar con lo que Freud va a denominar la angustia de separación. Y que esto va a perdurar a lo largo del, o sea, no es exclusivo de los bebés, es una angustia que se va a ir trasladando a cada etapa de nuestra vida. Entonces, cuando alguien se va a hacer un posgrado a Inglaterra, y dependiendo más o menos cómo la libró en esta etapa con la angustia de separación, pues le va a ir más o menos bien cuando él se vaya de adulto a hacer un posgrado al extranjero, ¿no? O no sé, a veces ni siquiera resulta ser como algo tan grave. Es decir, que se tenga que mudar de estado, o incluso cuando se casan, que dejan la casa materna, es una cosa terrible, ¿no? Es un dolor y a la vez alegría y son muchísimas cosas, ¿no? Entonces, este primer gran conflicto que es la separación, ya va a hacer que ese bebé vaya arrancando con su mente, va a tener que resolver problemas, el bebé va a tener que decir, ok, bueno, no está mamá para mí, ¿qué hago? El chantaje es una, el berrinche es otra. ¿Cuántos niños no hay que se tiran pobrecitos en el piso a hacer tremendo berrinche? Y hay que ver cómo reacciona la mamá. Muchas veces se angustian mucho, no saben qué hacer, no saben cómo controlar ese niño. Entonces, yo, digamos, voy a hablar como en términos del bebé o del infante. Tengo tres opciones. Tengo muchas, pero pueden caber como en tres opciones. O hago un berrinche y chantajeo, o me quedo pasmado porque no sé qué hacer porque esto ya me rebasó, o busco opciones, resuelvo el conflicto, lo cual es desafortunadamente la menor de las posibilidades, ¿no? Generalmente optamos por cualquiera de las dos, y ya que vemos que no, pues a lo mejor optamos por, ok, mamá no está conmigo, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahí ya es cuando la mente va a ir resolviendo poco a poco sus conflictos. Entonces, aquí lo vamos viendo un poco, ya nosotros tenemos que lidiar con Anata. No, con Anata no, con Anicca, que es la impermanencia, que es el, y no vivimos juntos y felices para siempre, o sea, no fue así. Y aparte con dukkha, ¿no? Con insatisfacción, con separación, con enfrentar lo desagradable también, ¿no? Lo cual también la separación lo que es me alejo de lo que me es agradable y entra inmediato dukkha, ¿no? Entonces, no nada más es enfrentar lo desagradable, sino que situaciones placenteras terminen. Y ahí Freud se brinca a la siguiente etapa, que le llaman anal. Él, pues como era médico, a cada etapa la va como dando un nombre que tiene que ver con el aparato sensorial que en ese momento se estimula más. Por ejemplo, se llama oral porque lo que se estimula más es la boca. El bebé lo que tiene que hacer el primer año es comer. Si no come, ese bebé no crece, etc. Después viene la etapa anal, que es más o menos entre el segundo y el tercer año, que es cuando el bebé comienza a controlar esfínteres, ¿no? Ahí llega una gran etapa, porque el bebé se da cuenta que puede manipular. Yo tengo varios sobrinos y, por ejemplo, recuerdo mucho a mi hermana que compró un bañito cuando lo estaba entrenando para que ya diera, para estimularlo a que ya controlara esfínteres y ya no hiciera en el pañal, sino que ya pidiera ir al baño. Traía un excusadito así de juguete y adentro le metía juguetes y ahí andaba con el excusado persiguiendo a mi sobrino por toda la casa. Ay, ¿qué quieres hacer, Caquita? No. ¿Qué quieres hacer, Caquita? Ven, siéntate con mamá. Y le ponía el excusado grande, el excusado de mi sobrino. Así me trajo un buen tiempo. Y pues claro, a veces sí se hacía caca en el pañal. Y para ella era como una super gracia porque todo no funcionó, qué mala onda. Entonces, ese bebé se va a ir dando cuenta que tiene un gran poder sobre mamá y sobre el mundo. Entonces, esa cabecita empieza a desarrollar fantasías omnipotentes. Dice Freud, yo puedo controlar el mundo. Ah, no está tan mal. Ya se fue con otro, pero entonces ahora hago que venga y esté pendiente de mí. Entonces, el gran conflicto que tienen que afrontar en esta edad es que no es cierto, no controla nada. Mamá finalmente hace lo que se le pega la gana, se va cuando quiere, hace sus cosas y yo me quedo aquí, pues haciéndome caquita cuando yo quiero, ¿no? O sea, realmente el bebé tiene que asumir ahí un conflicto entre obedecer a mamá o desafiarla. Entonces, este conflicto que marca Freud va a hacer que el bebé también entre en otro tipo de angustias, ya no la de separación, sino angustias que tienen que ver con desafío a mamá, y ahora quién sabe cómo me va a ir porque me hice caca en la cama,
¿no? Y sin pañal. Entonces, a ver cómo me va. Pero aparte se siente el placer de decir, la hice cuando yo quise. Y es más, y en su cama, para que se le quite, ¿no? Entonces, ya después de esta etapa, ya que el bebé, aparte viene otra, ¿no? Otra separación en esta etapa, que es el de escuelita. ¿No? Pobrecito, o sea, no termina de salir de una... O sea, si se dan cuenta, la mente tiene que ir lidiando con un chorro de problemas. Que si consideramos que a esa edad la mente sigue siendo muy básica, muy primitiva, por llamarlo así, no es la misma que tenemos de adultos. El bebé tiene que ir sufriendo muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando llega a los 3 añitos, más o menos ahí, que es cuando empiezan el amor con la mamá, si es niño, el amor con la mamá, o a veces no, también cambia con el papá, no necesariamente niño con mamá y niña con papá. A esto Freud le llamó complejo de Edipo. Es más, el niño se mete en la cama, está muy metido en la relación. A veces los papás están abrazados y el niño se mete y está separando al papá y como que un poquito lo avienta. Entonces, aquí el bebé va creando, o el infante, va creando otra ilusión. Aquí volvemos como la mente va creando su propia realidad, porque es la que le conviene, ¿no? Porque es la que le va a evitar más sufrimiento. Lo que pasa es que se va a topar con la realidad. Y él tiene que asumir que ahí el hombre es papá y que su mujer es la mamá. Y que él es chiquito, que él no es capaz todavía de hacer las cosas que papá hace. Y que se va a tener que resignar a salir de la habitación y a irse a la suya y dejar a papá y a mamá en su espacio, ¿no? Entonces, aquí ya el tipo como de conflicto es diferente. Aquí ya están metidos celos, amor, ya cosas que Freud denominó pues como pulsiones liminales muy intensas, ¿no? Entonces, así, si yo a esto le llamo edípica o también le llamo fálica, porque justamente pues, tenía que ver con que el bebé empieza a descubrir que él es niño, que tiene un pene, que entonces esa mamá muchas veces se siente, y de hecho luego les dicen, que ojalá no les dijeran, ay, mi hombrecito. Luego yo he escuchado mamás que dicen, no, por favor, no. O por ejemplo, a esta edad muchas veces también, bueno, tengo mucho repertorio en casa para decirles, pero a veces uno no es tan observador. Claro, uno no conoce esto, no sabe las fantasías inconscientes que hay ahí, pero cuando se llevan a ese bebé a la cama, mi mamá, por ejemplo, que papá sale de viaje, y cuántas mamás no, pues de manera amorosa, no muy conscientes de esto, pero se lo llevan a la cama. Ay, ven, es que su cuerpo es tan caliente. Mi hermana hasta la fecha, bueno, mi sobrino ya tiene 7 años y le encanta dormirse con él, porque su cuerpo es calientito. Y yo, bueno, por eso tiene problemas de enuresis el niño. Pero bueno, la situación es que si fueran y supieran un poquito más, si fueran más observadoras, no lo harían, porque por ejemplo, el que una fantasía inconsciente se cumpla a esa edad es, digamos, muy intenso, muy peligroso, porque significa que yo cumplí mis deseos edípicos y pues no se puede, ¿no? Por mamá no, pero sin embargo yo lo hice. Digo, y como lo comentas, a cierto punto al papá lo puede llegar a ver mal, ¿no? O sea, decir, o sea, si papá no está, entonces yo puedo ser feliz con mamá, ¿no? Y en vez de verlo como una persona que se despeje, empieza a ver como competencia, a una edad de 4 a 7 años o más grandes, ¿no? También ya depende de cómo se recuerda. El primer niño que Freud, con el que tuvo contacto y que tuvo un tratamiento psicoanalítico, bueno, era el historial de Hans, o acá lo conocen como el historial de Juanito, que así se llama mi sobrino, por eso aprendí a Freud, porque es igualito. Y justamente pasó eso, por ejemplo, la mamá, a pesar de que también tenía una forma, los dos papás eran del club de Freud, digamos, asistían a sus conferencias, fueron entrenándose como psicoanalistas, pero obviamente pues ser el psicoanálisis estaba en pañales también, ¿no? Y pues uno no puede estar analizando a las familias, es una. Pero bueno, gracias a esta experiencia de estos papás que Freud fue coachando, por ejemplo, Hans desarrolló una fobia terrible a los caballos, que ya no le permitía salir. O sea, ya invalidaba su vida, ya el bebé
Bueno, el niño ya no quería salir, tenía ataques de pánico si salía, y si veía un caballo, bueno, la cosa empeoraba. Le tenía una fobia a los caballos brutal. Fueron poco a poco viendo que esta fobia venía de lo que tú estás diciendo. Quiero ver muerto a mi papá porque yo me quiero quedar con mamá. Porque cuando el papá de Han salía, la mamá lo que hacía era llevárselo a la cama. Entonces fue creando en su mente la ilusión de que él era la pareja de mamá y de que el metiche era el otro. Entonces que se vaya a la goma el otro porque lo quiero ver muerto, porque así yo me quedo con mi mamá. Entonces cada que la mamá lo metía a la cama, ya después Freud decía, ay, esta mamá no ayuda mucho, vieron que la fobia venía de ahí, ¿no? Era su origen. Entonces, eventualmente, por ejemplo, la resolución del Edipo para el niño fue, oye papá, o sea, ya para un poco limar ese deseo de muerte hacia el padre. Claro, esto no lo sabía él, como se los estoy diciendo, ¿no? Pero el niño le dijo, papi, o sea, yo ya sé cómo vamos a vivir felices todos. Tú te quedas con mi abuela, o sea, con su mamá, y yo me quedo con la mía. ¿No? Mal resolución del Edipo, total. Pero bueno, creo que después el niño fue elaborando más cosas y pudo con eso. Si yo les planteo esto, con la mala suerte de que pase esta situación y el padre muere porque se accidenta, no les puedo decir el trauma que va a tener ese niño por la gran cantidad de culpa, porque en su mente va a pensar que su deseo se cumplió, que fue su agresión la que mató a papá. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en estas etapas primeras, porque yo coincido con Freud, o sea, la mente en estas primeras etapas tiene que ser como, ¿saben? La mamá y el papá tienen que ser como ese soporte, esa guía, pero si no están como muy preparados, y no me refiero a que se metan a estudiar todo, pero sí implica que se metan, por ejemplo, aquí a venir, a hacer una introspección personal. ¿Qué representa para mí como mamá meter a mi niño a mi cama, no? No es nada más el acto en sí de, pues porque es mi hijo y ya, porque conozco mamás que a los 7 años siguen bañando a sus hijos, lo cual sigue siendo un error terrible, porque el cuerpo se estimula, o sea, el cuerpo a nosotros nos hacen así, pues uno siente rico, imagínense en etapas tan tempranas y con la cantidad de fantasías que uno tiene, eso para la mente es brutal, porque se empiezan a despertar culpas de una magnitud que Freud denomina pues como terroríficas, ¿no? Entonces bueno, él piensa que en cada etapa hay muchos conflictos que resolver. Entonces aquí en esta etapa edípica, pues pues reconozco que papi es papi y que yo soy un mocoso que todavía no le llega ni a los talones, entonces me tengo que buscar mis amiguitos, ¿no? Y ya en la adultez eso va a representar que pues yo me busco mi esposa, ¿no? Un poco ese sustituto de esa figura edípica, pero está bien, eso para Freud es una buena resolución del Edipo. Luego viene la latencia y es un periodo así de break donde la mente dice ya, o sea, stop con tantas emociones y la mente entra como digamos, en una cosa que toda la energía se invierte en él mismo, ¿no? Es una época en la que a los 7 años los niños un poquito ya no quieren que mamá los abrace tanto, se van separando un poquito, van buscando sus propios amiguitos, sus propios intereses, porque es un break que necesitan para reestructurarse un poquito y afrontar otra cosa que viene terrible, la adolescencia. Pero ya es el último paso, ¿no? O sea, Freud dice, ya en la adolescencia se consolida la identidad, la personalidad, y lo que sí es que es una recreación de la etapa edípica. Entonces, ustedes nomás vean un niño entre los 3 y los 6 años cómo es, como a los 6, véanlo cómo es a los 6. Pues cuando tenga 14, multiplíquenlo por 10. O sea, si fue un niño, no, pues multiplíquenlo por 10 y ese es el resultado un poquito en la adolescencia, porque van a resurgir con mucha intensidad todos esos conflictos que no quedaron resueltos. Entonces, Freud dice que el objetivo es llegar a la elección de objeto heterosexual, ¿no? A esto le llama genitalidad. Entonces, por eso, bueno, no se ve, pero ahí hay una parejita, hombre-mujer, porque si es una parejita hombre-hombre, Freud dice que no es tan sano, ¿no? Lo cual hoy hay nuevas teorías, ¿no? Hoy hay otras perspectivas distintas, pero eso es lo que
digamos, lo que Freud fue observando a lo largo de su trabajo y que, pues bueno, finalmente para él la salud mental tiene que ver con, mientras yo hago más cosas mías conscientes, tengo mayor posibilidad de enfrentar cada conflicto en mi vida de manera más exitosa. Entonces, eso es lo que él llamó salud mental. Aquí, bueno, ya nos habló un poquito, pero si nosotros no pudimos resolver bien conflictos en la etapa anal, por ejemplo, oral, entre esa etapa, entre el segundo y el tercer año, lo que voy a tener es una no neurosis. Y ser un no neurótico, digamos, ya es algo más grave, porque tiene que ver con adicciones, esquizofrenia, psicosis. Si más o menos llegué al Edipo, ¿sabes? Más o menos como de panzazo, está bien, caigo en una neurosis. Para Freud, tener una neurosis debe ser saludable, es lo que decían, es, no soy feliz, pero pues ahí la llevo, ¿no? Entonces, a ver si viene, anda muy lejos, ahí va. Ahorita que dice todo eso, me acordé de la película de Joker. ¿De paso? De Joker que pasó, que más o menos es un relato de todos los traumas de la infancia que tuvo, que no superó, y llega a la edad adulta, ¿no? Y por eso todas esas acciones de la mente psicópata, por todas esas etapas que usted mencionó. Es que uno dice, ay, ese Freud estaba re loco, en su etapa casi lo crucifican, ¿no? Poquito le faltaba por llamarlo niña verde. ¿Cómo que un niño tiene sexualidad? Sí, sí tiene. ¿Cómo se ve en lo adulto? Yo hace poquito me fui a un retiro de 17 días y yo muy chicle, y dije, no, bueno, pues, no, yo ya llevo muchos años meditando, es el primero que hago de 17 días, pero he ido a retiros de 10, no está tan mal, esta papita, muy bien, voy. 7 días. Ajá, 7 días más, no es nada. Fue brutal, brutal, brutal. Yo no distinguí, es lo que les digo, que uno solito a veces no es tan fácil. Yo no distinguí, yo estaba triste, sentía una cosa aquí en el estómago terrible, o sea, yo decía, no voy a aguantar. Eran 10 horas de meditación en que yo no voy a aguantar, eso es demasiado. Me empecé a sentir muy triste y muy ansiosa. Tuve una entrevista con el maestro y le empecé a platicar mis síntomas, es que no estoy durmiendo, es que me siento triste, tengo ganas de llorar todo el tiempo. Me dice, ¿y en qué piensas? Le digo, pues la verdad, y cuando regrese a mi casa, quiero abrazar a mis papás, quiero abrazar a mis perros, quiero mi casa. Y me decía, tienes una terrible angustia de separación. Entonces, vamos lidiando, no es que sea una cosa ajena, realmente lo vamos viendo en cada etapa, ¿no? Y así como hay angustias de separación, hay un chorro de conflictos más, ¿no? Entonces, Freud más o menos pensó que después del Edipo, la mente ya tenía un yo, un ello y un superyo constituido. El yo es aquel que, digamos, pone paz entre el superyo y el ello. El ello va en busca del placer, está relacionado con el principio del placer, y el superyo, pues es como esa instancia moral que te dice, no hagas eso, es nuestro Pepe Grillo, ¿no? Que si es muy brutal y muy severo, nos va a traer arrastrando el piso toda la vida, ¿no? Porque nunca vamos a ser suficientes, los autorreproches están ahí en la que me dirían, es que mi hermana sí tuvo doctorado, como yo no, es que a mí no me quisieron, es que soy la morena de la casa. Uno va buscando, eso tiene que ver con la instancia del superior. Entonces, consciente, preconsciente, inconsciente fue su primer tópico, fue lo primero que él dijo. Hay cosas que tenemos conscientes, hay cosas que están en el preconsciente que haciendo un poco de memoria yo las puedo traer aquí ahorita, ¿no? ¿Qué comí ayer? No lo sé ahorita, pero hago un poquito de esfuerzo y lo puedo recordar, eso es el preconsciente. Y en el inconsciente está, por eso lo puso como un iceberg, porque la puntita es lo que conocemos. Todo lo de abajo es ello. Es, digamos, todo ahí están las pulsiones, todo lo instintual está ahí, pulsión de vida, pulsión de muerte, etc. Entonces, bueno, me voy a brincar a la otra para ir dando. Ahora vamos con Melanie Klein, que a mí me gusta mucho. Ella dice, y un poco vino como a causar polémica porque le dijo a Freud, bueno, yo pienso que no es por etapas, que la mente se desarrolla mucho más temprano, los primeros 6 meses de vida, no los primeros 6 años, los primeros 6. O sea, papás
tienen 6 meses para medio ayudar a su hijo en este desarrollo psíquico, lo cual es garrafal, ¿no? Ella dijo y planteó que el conflicto central por el que tenemos que lidiar a partir del día 1 de nacidos hasta el día que morimos es entre el amor y el odio. El odio está relacionado con la pulsión de muerte, porque ella piensa, y Freud también, que la pulsión de muerte está totalmente al servicio de la destrucción. Y todos sus derivados, que son nada agradables de sentir, la envidia, agresividad, celos, pero esos celos que ya no son como tan, son celos más patológicos, ¿no? Entonces, aquí lo que va a generar una mente que está más cargada del lado del odio va a ser una ansiedad que Klein denominó persecutoria. No sé si, por ejemplo, les ha pasado, pero de repente, por ejemplo, a mí se me... A ver, tengo mala memoria para muchas cosas, entre ellas los cumpleaños y los nombres. Seguido se me olvida el cumpleaños de alguien. Ah, bueno, aquí otra peor. Ahí hay más cosas, no me vayan a analizar porque está más cañón. En una reunión familiar, donde yo quedé de pasar por mi papá y mi mamá para llevarlos a casa de mi hermano, llegué y bajé las cosas de comida que habían preparado, tal, me llevó mi mamá, llegamos allá, estamos a punto de pasar la receta, y le digo, tengo la sensación que algo se nos olvidó. Ya que trajimos esto y esto, pues sí, y mi papá, dejamos a mi papá. Hay muchas más cosas metidas ahí. Pero lo que yo enseguida empiezo a pensar es, no, me va a meter una gritoniza del tamaño del mundo, va a estar, no, mi papá es muy sensible, está conmigo toda la, me va a desheredar, no, bueno, yo iba tan nerviosa, pero yo iba teniendo un castigo, esa es ansiedad persecutoria. De alguna manera hubo algo agresivo en mí al haberlo olvidado. Hay muchísimas cosas, pueden ser celos, pueden ser, qué sé yo, cosas olímpicas, muchísimas. Lo que sí es que esa angustia persecutoria me duró varios días porque después ocurrió algo fuera de la casa con alguna de sus negocios que tuvo un problema y entonces él andaba muy pensativo, medio de malas y yo todo lo atribuía a mi hecho, ¿no? Es conmigo, es que si no hubiera, y entonces vienen los autorreproches. Eso que yo hice se llama identificación proyectiva. Es decir, yo estoy proyectando y estoy viendo mi propia agresión puesta en el otro. Como yo lo agredí, ahora él va a venir y me va a agredir de alguna manera, ¿no? Entonces, así. Y pasa con cosas bien simples. Cuando se nos olvida el cumpleaños de un buen amigo, pues está ching. ¿Y ahora qué voy a hacer cuando me lo encuentre? Seguro no me va a hablar, o va a estar sensible conmigo, etc. Entonces, todo eso es lo que esta Klein dice que es odio. Odio en sus versiones más nobles, digamos, ¿no? Porque hay de intensidad a intensidad. En cambio, por ejemplo, ella dice que el amor está anudada con la pulsión de vida, es decir, con la creatividad, con el valor a los demás, con el aprecio de las virtudes del otro, no por lo que me ve, sino porque el otro es valioso únicamente, ¿no? Lo cual ella dice que esta cuestión del amor la tocamos muy pocas veces en la vida. Lo cual a mí me suena bastante, ahora que decía lo de meta, y lo de cómo una madre ve a su único hijo, un poquito, Klein no llega tanto, no es como para mucho esto, pero sí conecta con valorar a alguien por el simple hecho de quién es, ¿no? Que es tan valioso como yo. Entonces, ella dice que este es el eterno conflicto desde que nacemos. Ella propone que de los 0 a los 3 meses estamos más recargados del lado del odio. Dice, todos los seres humanos nacemos con una mezcla de estas dos emociones, odio y amor, dependiendo para dónde estemos cargados, que generalmente de los 0 a los 3 meses, como la mente es muy incipiente, pues es todo yo, imagínense. Ella dice que ciertas dosis de agresión son necesarias. Si ese bebé cuando nace no llora, y no berrea para que lo vayan a ayudar, porque no sabe qué le está pasando y porque no entiende, porque él lo que siente es que se va a morir ahí afuera porque no conoce nada de lo que hay, él siente un terror aniquilatorio, pues pega un berrido. Malo es el niño que no llora. Habría que pensar, porque ese niño no llora, ¿no? Klein dice que si nacemos todo amor, pues nos morimos, porque nunca vamos a dar ese grito de ayuda que viene derivado de la agresión, pero no del odio.
aquí, aquí digamos la agresión no está conectada con el odio, sino más bien con un instinto de supervivencia. Entonces, ese bebé va a ir desarrollando en estos primeros 3 meses de vida una mente que va a estar muy conectada con la agresión, porque ese bebé tiene que sobrevivir. Y si no hace esto, pues para la mente del bebé sería algo así como este bebé no sirve para nada y lo tiro a la basura. Hasta en los cachorros de la naturaleza, no sé si han visto que los más pasivos, las mamás, las perras, por ejemplo, yo tuve una camada, bueno, yo no, mi perra. Y a la más débil la apartaba y que comieran los demás. Entonces, así pasa también, eso es como con lo que nacemos, ese bebé tiene que ser agresivo de alguna manera, ¿no? Pero esta agresión está al servicio de la vida, está al servicio de seguir creciendo. Entonces ella dice que la mente lo que se va a ir por lo que se va a ir poblando a través de estas experiencias entre amor y odio, es de fantasías inconscientes. Freud ya había hablado de eso, pero ella es la que lo retoma más. Ella dice que son la expresión mental de los instintos. Esas son las fantasías inconscientes. Y la cabeza se va poblando de objetos que son persecutorios. Por ejemplo, yo metí dentro de mi mente la imagen de un padre enojado, un objeto que me va a perseguir. Y sin en cambio, pues mi mamá, todo amor, no te preocupes, mira, pues a todos nos pasa, no sé si a todos, pero tranquila, no va a pasar nada. Entonces, mi mamá es un objeto bueno que yo introyecto y la figura de mi padre es un objeto que en ese momento yo estoy metiendo como malo. Pero no malo por él, porque mi papá no, o sea, yo ahí ya lo distorsioné a través de mi propio nivel de agresión, ¿no? Entonces, ella va a ir pensando que hasta los 12 meses, no más allá, la mente tiene que ir elaborando todo este tipo como de sensaciones y fluctuar, ¿no? Entre la posición que ella llamó cuando está cargada al odio es posición esquizoparanoide, y la que está del lado del amor la llamó posición depresiva. Depresiva porque tiene que ver con darme cuenta que esa persona que yo lastimé en mi mente, en mi fantasía, ya no si fue algo hecho, digamos, ya tiene otras repercusiones, pero si en mi fantasía yo lastimé a mi papá, lo que yo voy a experimentar va a ser un gran dolor. Melanie Klein dice que contactar con ese tipo de culpa es muy doloroso, darme cuenta que lastimé en mi fantasía a alguien muy querido, que me ha brindado protección, cariño, sustento, etc., va a representar un momento muy doloroso. Pero ese momento doloroso me va a conectar con la intención de reparar mi daño. Y entonces empezar a valorar al otro y empezar a ver al otro no como ese objeto malo que yo en un momento creé, sino darme cuenta que fue mi propia agresividad la que me hizo percibir a esa persona así. Entonces ahí es donde Klein dice, ahí la mente puede conectar con el amor, ahí la mente puede conectar con las ganas de reparar ese daño. Y una mente que está más recargada del lado amoroso es una mente más saludable para ella. Pero dice que alcanzar estas etapas es muy complicado. Así pues, cuando estamos recargados del odio, pues tenemos un bebé que en su momento, a lo mejor, como esa mamá se tardó un segundo en venir cuando yo la llamé, y ya grité, y ya lloré, y todo, y pues no sé, cuando la mamá se está bañando y el bebé en ese momento tiene hambre, pues pobre mamá, lo está oyendo y está muerta de angustia, ¿no? Pero no puede ir, pues le tienen que poner algo, etc. Esos minutos que tarda la mamá en llegar, para el bebé representaron que esa mamá fue alguien malo. Pero más bien ahí es la distorsión que más o menos me pasó a mí, digamos. Yo estoy metiendo en mi mente un objeto que yo distorsiono, porque esa misma mamá es la que me cuida, pero yo no me doy cuenta en ese momento. Entonces, cuando llega la mamá y le ofrece el pecho, muchas veces el bebé ya no quiere, o la muerde. Las que tengan por ahí sobrinos o sean mamás, a veces pasa. Por ejemplo, cuando un bebé se queda en incubadora, que fue, digamos, prematuro, muchas veces rechazan el pecho. Si la mamá se va por mucho tiempo, que mucho tiempo para el bebé pueden ser 1 hora o 2, luego esa mamá viene y el bebé ya no quiere el pecho, el bebé está muy enojado. No sé si se alcanza a ver, pero bueno, acá hay un bebé que no quiere su biberón. Y cuando estamos en la posición depresiva, está un bebé que está llorando sobre el retrato de una mamá que lo está besando, ¿no? Es cuando el bebé se da cuenta
que ha lastimado a ese ser que le brinda amor, ¿no? Ahora, si eso lo trasladamos a la adultez, ese bebé que no quiere el biberón puede ser una chica con anorexia. Si la motivación para no probar alimento es, mira mamá, como yo rechazo tu leche, porque no me la vas a dar cuando tú quieras, o mira lo que tu leche me hace. Entonces podemos tener problemas de anorexia, de bulimia, trastornos de la alimentación, o un tema de adicciones, por ejemplo, que están muy relacionados a la agresividad. En esas primeras etapas, no, digamos que no la atravesaron muy bien, no la elaboraron muy bien. Entonces ya son trastornos mentales más fuertes. En cambio, cuando un bebé logró transitar entre ambas etapas un poco más exitosas, pues va a ser un adulto que no es que no vaya a ser nunca nada, ni que vaya a ser un angelito, sino que va a tener la capacidad para disculparse y para intentar reparar el daño con su pareja, porque no es que estaba comiéndose con los ojos a la mesera, eso es lo que yo vi, pero en realidad no fue algo mío, entonces me doy cuenta y soy capaz de, digamos, como de intentar reparar la relación, ¿no? Entonces, Melanie Klein afirma que estos conflictos van a durar toda la vida, toda la vida. Entonces, les quería decir otra cosa. Para Klein, las angustias, estas que yo les digo, angustia persecutoria, son angustias muy fuertes. Fuertes que nos pueden dejar fijados en el autismo, que nos pueden dejar fijados en cosas esquizofrénicas, o en psicosis. La psicosis tiene un espectro muy grande, no crean que todo el tiempo está mal, ¿no? O sea, sí tienen cierto contacto con la realidad, pero es una realidad muy incipiente porque, pues, por ejemplo, una alucinación, no sé si alguien aquí haya alucinado con algún periodo de insomnio fuerte, pero de verdad, uno dice algo, o sea, que hay alguien, lo estoy viendo y es más, casi lo toco. Imagínense la vida de las personas con esquizofrenia. Tienen que andar preguntando, oye, ¿el monstruo de ojos verdes de acá es real o lo estoy alucinando? Porque es que lo veo. No hay nadie ahí. Okay, es una alucinación. Es terrible, es muy fuerte, ¿no? Entonces, hay muchos casos para tener alucinaciones. Una de ellas es tener periodos de mucha ansiedad e insomnio, por ejemplo. No necesitamos como tener una esquizofrenia como tal. Wilfred Bion dice que todos tenemos una parte psicótica de la personalidad. Ante un evento que nos represente un gran trauma que no podemos elaborar, podemos devenir en un estado psicótico. Entonces, por ejemplo, una psicoanalista muy famosa, Margaret Little, cuando muere su mamá, ella entra en una psicosis. Entonces fue una separación muy brutal para ella, porque aparte fue muy complicada, ¿no? Entonces, todos en algún momento de la vida estamos susceptibles a tener un contacto con nuestra parte psicótica, ¿no? Entonces, él me gusta mucho, les iba a traer algo de él, pero ya no, porque ya no nos va a dar un tiempo de mucho. Bueno, aquí lo que yo les quería conectar es cómo el psicoanálisis va viendo las 4 nobles verdades establecidas aquí. Totalmente, uno tiene que lidiar con enfrentar lo que es desagradable, con separarse de lo que es agradable, con la impermanencia. Aquí un poco el no-yo o anatta entra, me parece, cuando uno empieza a ver cómo crea esos falsos yos por todos lados, ¿no? Esos falsos objetos que yo empiezo a crear y que me creo a mí misma. Winnicott habla de un falso self que vamos creando, es como estas matrushkas, que son estas muñecas rusas que van teniendo una muñequita pequeñita así cada vez más. Algo así es el falso self, es decir, se crean estructuras que van a proteger al verdadero yo del contacto con lo terrible que es el mundo. Entonces, obviamente no es lo más sano, por supuesto que dice que no. De hecho, es algo muy complicado porque uno deja de ser espontáneo, deja de ser creativo para ser todo el tiempo como un ser, es como actuar un ser que no es uno, ¿no? Entonces, el conocimiento, me parece que tanto en el budismo como en el psicoanálisis, no se trata de un saber abstracto, sino de uno que nos da acceso a reconocer el sufrimiento por el que estamos atravesando. A que esa persona que tiene depresión sepa que tiene una depresión. O aquella que tiene ansiedad sepa que eso que tiene no es normal, que eso que tiene no es ser limpio.
¿no? Porque ya tiene un ritual donde se lava 20 veces al día las manos con cloro, no. Eso es algo ansioso, es un trastorno obsesivo compulsivo que tiene que ver con montos de ansiedad muy grandes. Pero uno no los ve. De verdad, no, así como yo, digamos, en este retiro no reconocí mi angustia de separación, es más fácil que alguien más lo vea a que uno lo vea. Entonces, eso tiene que ver, es el primer, digamos, como conclusión, que nos tiene que dar acceso a lo que estamos sintiendo en ese momento. Sí, esa es una de las bases del conocimiento. Otra, que nos esclarece por qué estoy sufriendo. Digo, en terapia psicoanalítica uno lo llega a saber. Ahí, trepado en el diván, el analista es su función, irnos llevando de la mano para saber que mi conflicto ansioso tiene que ver con una rivalidad edípica muy fuerte con mi papá, en la que yo no me puedo graduar, a lo mejor porque, pues como él estudió hasta la primaria, por culpa yo no me gradúo, ¿no? Porque entonces siento que lo voy a rebasar y si yo lo rebaso es como ganarle, y entonces vienen ansiedades muy grandes. Hay gente que pues ya no se titula y tiene el título casi a la mano, ¿no? O son gente que cuando llega, por ejemplo, a una gran posición en el trabajo, ¡pum!, de repente se caen. Freud lo llamó los que fracasan cuando triunfan, pero que tiene que ver con niveles intensos de culpa. Bueno, pues si es conocimiento, me va a decir a mí por qué estoy sufriendo. El budismo es clarísimo, él dice por qué sufre uno, ¿no? Porque uno lucha con estas características de la realidad, anicca, dukkha y anatta, ¿no? Entonces, pues nos dice por qué estoy sufriendo. Otra, no es conocimiento si no produce cambios profundos en mi manera de ver el mundo y de relacionarme conmigo y con los demás. Si no hay esto, entonces lo que yo tengo es un saber, pero un saber abstracto. Cuando es conocimiento, en psicoanálisis se le llama tener un insight. A veces en sesión pasan, no son muchos, la verdad es que uno no atraviesa por muchos insights, porque aparte sí es doloroso. A veces sale uno de la sesión más angustiado de lo que entró, pero sales con un conocimiento tuyo. Y eso a la larga da alivio, porque entonces esa hebra que no le veías ni pies ni cabeza ni que te tenía así, ya le vas viendo forma, entonces va dando alivio. Solo así es conocimiento. Entonces, y me parece aquí, Vante, si no, usted me puede corregir, que hay un planteamiento. Por cierto, no creo que no es tan conocido, pero así como es el óctuple camino para la liberación, está como el de los 10 pasos. Creo que el noveno es el recto entendimiento, ¿no? Y ya después viene la recta liberación. Pues me parece que un poquito el psicoanálisis apunta al recto entendimiento de las cosas. Entonces, obviamente en matices distintos y con herramientas muy diferentes. Klein diría que el conocimiento debe estar al servicio del amor, si no, no es conocimiento. Y nosotros diríamos que está al servicio de samadhi, del modo adecuado de ver las cosas, de la perspectiva armoniosa con la realidad. Entonces, básicamente esto es como las conclusiones de lo que es el conocimiento y el amor. Un poquito es que es poquito tiempo, pero no sé si tengan alguna pregunta o algún Yo tengo muchas preguntas. La primera, para ustedes como psicólogos, ¿qué es mente? Mente. Bien. Pues mente es algo muy complejo de definir. Mente es algo que, con lo que sí nacemos todos es potencial, salvo personas que de pequeños ya traen, por ejemplo, algo autista o algo así. Nosotros tenemos Bion dice que la mente se tiene que construir, y yo pienso igual. Creo que el budismo también piensa igual. El Buda hablaba de mentes poco maleables, de mentes un poco más maleables y unas perfectas para que el Dhamma pudiera entrar en ellos. Entonces tiene que ver un poco con lo constitucional. La mente va a ser ese aparato, si lo ponemos como diría Wilfred Bion, lo podemos hacer análogo al aparato digestivo. Dependiendo con qué aparato digestivo yo nací y qué le voy dando de comer, si le doy pura chatarra. Por eso la mamá cuida al bebé, ¿no? De darle gradualmente alimentos, para que ese aparato, digamos, digestivo vaya empezando a conectar con funciones. Lo mismo es la mente. La mente tiene
la función de ir digiriendo experiencias. Cuando yo me constipo con una experiencia, cuando yo me da diarrea, por ejemplo, ¿por qué me da diarrea? Porque no digerí un alimento, algo me cayó mal. Así nos da en la mente. Cuando la mente no está funcionando, no está arrancando, me da una diarrea mental. Entonces, o a veces así como entran las cosas, salen, ¿no? Mi perro se comió un globo y salió en las heces el globo. El globo no se puede digerir, por ejemplo. Como nuestra mente a veces no tiene la capacidad para digerir ciertas experiencias. Pero es algo que se va construyendo. En el budismo es uno de los aparatos sensoriales, ¿no? Está el ojo, la nariz, el oído, ¿verdad? Y el último es la mente. Porque todos nacemos con algo de mente, pero de mentes con mente, ¿no? Pero es algo que es nuestro, digamos, nuestro trabajo ir desarrollando. Y es lo que nos va a permitir conectar con todas nuestras funciones corporales, todas nuestras percepciones y el mundo externo. Es la mente la que va a elaborar todas nuestras experiencias. Entonces, yo, por ejemplo, pienso que el Buda ofrece un camino que es gradual, y que es gradual por algo, porque no podemos tener un conocimiento así de sopetón, porque nos matamos de angustia, porque no tenemos la capacidad o la madurez emocional para ver todo lo que nos pertenece, digamos. Entonces, tiene que ser gradual, y la mente se va construyendo de manera gradual para ir como siendo capaz de ver todas estas experiencias de la manera más real que se puede. De la manera más real tiene que ver con las 4 nobles verdades y tiene que ver con cómo yo distorsiono la realidad a mi favor. Por supuesto que va a ser a mi favor, si no me voy a volver loca. Entonces tiene que ser gradual. Esa mente no es no es la misma mente cuando yo nací. Por eso es anatta, ¿no? El no yo, digamos, es algo que va a ir evolucionando y que no es el mismo, que ayer no fue el mismo, que antes no fue el mismo, que va cambiando, es un estado cambiante, no es algo como concreto. No sé si esto ayuda un poco complicado. No, lo que pasa es que, por ejemplo, en el budismo, yo he practicado mucho tiempo el budismo, desde que aprendí a Dharma, entendí muchas cosas. Entonces, como habla de la realidad, en el budismo hay 2 clases de realidades para poder entender cómo voy a trabajar con los objetos. Entonces, hay la realidad conceptual, que es de la que nos está hablando, y hay una realidad última, que es otra de manera de ver la realidad para trabajar con los objetos, para lograr el camino del Buda. Entonces, si yo agarro el camino de los conceptos, no voy a llegar a entender el budismo, porque es una creación que se construye en la mente. La mente construye esos estados. Entonces, esos estados no existen. Entonces, si yo no puedo diferenciar entre esos dos, y si trato de seguir el camino del Buda, me voy a hacer pelotas, porque no lo voy a entender. Entonces, cuando yo estoy meditando, y si digo, por ejemplo, carro, es un concepto. O si yo digo viendo, 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 el viendo, viendo, viendo no existe. ¿Sí? Y entonces para mí, por ejemplo, es una computadora, pero si yo digo computadora, 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 la computadora no existe, es un concepto. Entonces, ¿qué sí existe? Entonces, en la vida más lo que sí existe son las realidades últimas, y sobre esas son las que vamos a construir o vamos a estudiar para que cuando choque un objeto con la parte sensitiva del ojo, sepas qué objeto tiene y cómo se construye la mente. Entonces, en el budismo, por ejemplo, si yo veo la computadora, yo no puedo ver la computadora. ¿Qué veo? La luz choca con el objeto, rebota y pega con la sensibilidad del ojo y crea la conciencia del objeto visual, pero no es computadora, es objeto visual, o sea que disfruté la conciencia, pero la conciencia que entendemos nosotros como budistas es diferente a la conciencia que entienden ustedes, así como la mente. Sí, porque yo le decía a mi primo que era neurocirujano, le digo, ¿qué es para ti la conciencia? Ah, dice, no, mira, la conciencia es darse cuenta alrededor de cómo estoy aquí, soy consciente de la realidad,
Digo, es que en el budismo ser consciente no es darte cuenta del objeto. La conciencia toma el objeto, se da cuenta y ya. Entonces, quien trabaja para discernir toda esa parte del entendimiento del objeto son los factores mentales. Le digo, entonces, la conciencia es más, ahí hay algo, me llama la atención, choca, y entonces los factores mentales empiezan a trabajar para ver si me gusta o no me gusta. Entonces, eso hace que la conciencia sea sana o insana, ¿sí? O resultado del karma, ¿sí? Y entonces es diferente. Entonces, por ejemplo, yo les decía, porque una vez un monje zen, estaba platicando, dice, es que cuando el ojo ve, la lengua sabe, el oído oye, el cuerpo siente X, y empezó a hablar. Y entonces, de lo que yo he aprendido del budismo, digo, disculpe, pero el ojo no ve, la lengua no sabe, ¿sí? El cuerpo no siente, ¿sí? Eso no siente, eso no es así. Y eso lo explica la vida. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí, intentar trasladar los conceptos psicológicos con los budistas no es del todo adecuado, porque me parece que cada uno tiene sus propias... sus propios limitantes, digamos, a lo mejor en la parte psicológica. Lo que sí creo es que uno tiene que fortalecer un yo. Es cierto que hay anatta, pero yo no puedo entrar al budismo a entender estas cosas que a mí me suenan abstractas, porque incluso la misma pregunta de qué es la mente es algo concreto y abstracto. La mente es experiencia únicamente. Entonces, intentar trasladarlo me parece que no es adecuado. Creo que tienen muchas convergencias, eso sí, porque incluso les decía, el conocimiento de acá no es un conocimiento abstracto, es un conocimiento a través de la experiencia y que va a derivar en sabiduría. Sabiduría para que yo pueda vivir mi vida más o menos feliz o no. Y en el budismo, claro que el budismo tiene alcances, lo que el Buda propone tiene unos alcances enormes, pero que en esta vida seguro, al menos yo no los voy a ver. O sea, es un trabajo gradual de mucho tiempo, en el que lo que yo entiendo, salvo aparte, no sé su opinión, es que si yo no estructuro mi personalidad como una personalidad sana, como un yo sano, no voy a tener la capacidad para entender mis experiencias, las cotidianas, mucho menos las más, digamos, sublimes. Entonces yo tengo que tener un yo más o menos sano, es lo que decía Bhante Punani, una mente, ¿cómo le llamaba él? Subnormal o, bueno, una mente muy enferma, no va a poder entender mucho de lo del budismo, no lo va a poder practicar. Entonces a lo mejor le viene bien una psicoterapia humana, por llamarlo de alguna manera, para ir fortaleciendo esa estructura mental. En el momento en el que sea algo más saludable, puede conectar con, digamos, con recursos como el Abhidhamma, que en lo personal yo no lo, o sea, digamos, no lo conozco mucho, me intereso más como, pues en eso soy muy fiel a Bhante Punani, yo el Abhidhamma lo descarto un poco de mi práctica y me meto más a los sutras, más directo a lo dicho por el Buda. Entonces, por eso no podría como complementar su respuesta porque desconozco mucho del tema. Sin embargo, me parece que lo importante no es entender qué es la mente, qué es esto, qué es aquello. Bhante hace ratito dijo algo bien, que podría parecer una tontería, pero que dice mucho. Suelten el estoy inhalando, suelten la repetición, porque eso es algo que tiene que ver con lo, digamos, como con lo cognitivo, ¿no? Eso únicamente está en la experiencia. ¿Qué es respirar? Estamos respirando desde hace 47 años. ¿Y cuándo le pongo atención a la respiración? En la vida, porque es algo que hago en automático. Por eso se toma, pienso yo, como objeto de meditación la respiración, porque es algo neutral, algo que no me va a despertar sensaciones ni placenteras ni displacenteras. Es un elemento neutro que yo puedo ir observando y que por supuesto que me lleva a un estado como de goce, ¿no? Porque la mente se calma. La mente, al no estar perturbada por odio, amor y envidia y preocupación y tal, tiende a calmarse mucho. Entonces, para mí la mente es totalmente experiencia, un poco hay que dejar de lado, siento yo, al menos en un inicio, porque si no se van a confundir mucho, tanto concepto
pues que para mí la Abhidhamma sí tiene una parte muy compleja de entender. Entonces yo voy pianito, voy primero suttas, toda la parte de entender suttas y discursos directos del Buda. Pero bueno, quienes son estudiosos de la Abhidhamma tienen también ahí otros recursos y otras herramientas. Bueno, no sé si... Sí, solo unas cosas que quería compartir, unos comentarios y unas preguntas. Primero, por lo menos en la perspectiva de las suttas, el Buda dice que solo hay una verdad. En las suttas nunca se habla de la realidad última o absoluta y una realidad convencional. Eso sale después en el Abhidhamma. Y hay un discurso que yo puedo compartir con todos que el Buda dice, todos hablan de la verdad, pero si había varias verdades, no había una verdad verdadera. Dice, pero solo hay una realidad y no hay una realidad afuera de las percepciones. La realidad es lo que se percibe, ¿verdad? Como lo que estabas hablando de los sentidos. Sí, es eso. Y la otra cosa, que sí es verdad que la única verdad es como de las marcas de la realidad, las 3 marcas de la realidad, pero tenemos que tener cuidado de no hacer esas realidades como objetos o reificarlas, tratarlas de hacerlo algo constante, como no hacer anicca como que sí es algo en sí mismo, ¿verdad? Porque no vas a encontrar como una partícula de anicca en el universo, no existe, ¿verdad? No es algo que se puede ver así en sí mismo. Es una característica del objeto. Sí, por eso en inglés, no sé cómo se dice en español, esas cosas se dicen como suchness. Porque suchness es como la descripción, no tratar de decir que es un elemento en sí mismo. Y solo quería aclarar esos temas para las otras personas, porque tal vez ellos tal vez piensan como que, anicca y dukkha y anatta son como cosas que están allá afuera en el universo. No. Pero no son así. Esos son descripciones de la realidad. Y algo que se me ocurrió que se me hizo muy chistoso cuando hablaste de las monitas rusas y de esa idea del no yo en el psicoanálisis, es que, ¿se acuerdan de la película Shrek? ¿Verdad? Y Shrek en su casa es muy amable, pero cuando aparecen otras personas, ¿cómo se comporta? Mal, ¿verdad? Los trata de asustar y todo. Y después el burrito le pregunta, ¿y cómo son los ogres, verdad? ¿Por qué son así? Dice, es que somos como una cebolla, como la muñequita, ¿verdad? Tenemos diferentes capas. Y a él ahí le está diciendo, mira, lo que le enseño a todas las personas es el falso yo, que soy el monstruo, que hago esas cosas, pero en realidad es una persona buena y insegura y no es lo que tiene muchos diferentes niveles, como estabas diciendo, y eso es como del falso yo que él está enseñando al mundo, no está enseñando quién es, porque él piensa que tiene que ser de una forma. Y la otra cosa que iba a preguntar sobre cuando estabas hablando de Melanie Klein, sobre el odio y el amor, ¿qué es el amor en ese sentido? Para Melanie Klein no lo define así como el amor es esto, sino más bien es una actitud de la mente, una tendencia de la mente en la que reconoce la valía del otro per se. O sea, no por lo que me da, no por lo que tengo de él, por lo que es, nada más. Entonces, para ella, por ejemplo, el amor está muy conectado con la creatividad, con una pareja creativa. Ella dice que tenemos todos una pareja creativa parental adentro o una pareja destructiva parental adentro, dependiendo en qué modo estemos, si en la posición depresiva o en la esquizoparanoide, ¿no? Entonces, ella dice que contactar con el amor, con este amor de apreciar al otro, por eso yo decía, como una madre ve a su único hijo, o sea, tiene que ser algo así. Es bien poquito, o sea, ella dice 5 segundos de nuestra vida lo experimentamos. Porque ella afirma que el amor se cultiva. Por eso saqué la palabra bhavana, ¿no? Que bhavana es cultivo o desarrollo. Porque el amor, en realidad cualquiera pensaría que, ay, pues yo amo, pues es normal, pues, a él me cae bien, pues puedo ser amiga de él, o sea, es natural. La amistad y el amor, ella afirma, son 2 aspectos de la mente que hay que cultivarse. Que todos nacemos con una carga, sí, pero es una carga que hay que ir como desarrollando, porque en un inicio es como muy incipiente. Tanto la agresión pura, ella piensa que pues solo la podemos ver en la psicosis, pero todos tenemos cargas agresivas, que muchas están al servicio de la creatividad. Por ejemplo,
no sé, se me ocurre pensar en estas personas de alto rendimiento de deportes, tiene que haber una carga así, pues si no serían muy pasivos. Tendrían que tener esa agresividad de levantarse temprano, ir a entrenar, desarrollarse. Y la mente lo mismo, o sea, para desarrollar incluso el amor se necesitan ciertas dosis de esta energía, que para ella la agresión tiene muchos matices. La que va conectada con el odio es destructiva, es la que nos da patologías, ¿no? Drogas, anorexias, psicosis, etc. Pero la dosis que está del lado del amor, al servicio del amor, lo que nos da es ir cultivando este amor mejor, porque nos da la energía. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente, ahorita casi no está de moda, pero que bueno, las estadísticas del suicidio van a la alza desafortunadamente. Una persona no se suicida cuando está totalmente deprimida. Tiene que suicidarse cuando tiene una carga de energía. Esa carga de energía va conectada con una agresividad que, bueno, no está conectada al servicio de la creatividad y de la pulsión de vida, pero necesita esa energía, si no, no se suicida nunca. Por eso los psiquiatras tienen que estar muy pendientes cuando medican a alguien con una depresión, de ver que no tenga la energía para llevar a cabo la ideación, ¿no? Entonces, Klein abarca mucho tiene de hecho un libro que se llama Amor y Gratitud. Para ella la gratitud es el derivado del amor. Entonces, pienso yo que cuando ella habla de esta etapa de la mente, que ella afirma que todos la tenemos, o sea, que nacemos como un poco duales, que no es que nunca la podamos desarrollar, pero es que contactar con el amor y la gratitud, primero uno tuvo que contactar con la responsabilidad, con la propia culpa y con las ganas de reparar. Si no hay eso, no se puede desarrollar un amor, digamos, será nada más como pues, yo le llamo incipiente, como un amor incipiente, como el que podemos tener por el marido que tenemos o por el novio que tenemos, porque pues, nos trata bien, pero si nos trata mal, lo mandamos a la goma. Es bastante saludable no estar en una relación tóxica. Pero me refiero a que es un amor que está condicionado. El amor del que habla Klein no está condicionado. Dice apreciar al otro por ser el otro, nada más. Digo, me brinca hacia algo que comentas. Por ejemplo, no sé si se escucha mal, pero yo le tengo mucho aprecio a mi primer novio, o sea, de los 15 a los 20 años, ¿no? Y yo a estas alturas yo sé que es una persona que disfruta mentir, literal, disfruta mentir, dice, a mí me gusta, ¿no? Yo una de gente y tal. Y me dice, sí, yo ya sé que yo ya soy así, así, así. Pero a mí, yo la verdad disfruto, luego si me dicen, es que estás loca, ¿no? Y yo disfruto, yo prefiero a alguien que me diga, ¿no? Yo soy un cabrón. Ah, bueno, pues está bien, ¿no? Yo soy así, está bien, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues no somos perfectos. Pero cuando vas con bandera blanca y eres otra cosa, es peor. Porque no sabes qué esperar de esas personas, es más peligroso, ¿no? Pero cuando la otra persona se abre y dice, pues la verdad, ¿sabes qué? Pues así, ¿no? Y dices, pues está bien, ¿no? O sea, no tienes por qué mentir para encajar cuando ni siquiera yo encajo con la definición de perfecto, ¿no? Dije, está libre de culpa, ¿no? Sea religioso o no, aplica, ¿no? Entonces, sí es así como de, pues al final de cuentas, no comes, ¿no? O sea, condicionar el amor porque etiqueta también, pues, no todo el mundo va a tratar bien, ¿no? Ah, bueno, ahí hay otra patología, es el masoquismo, por ejemplo. Sí. ¿No? Pero donde el amor queda muy agresivizado. Si no hay agresión, no se siente placer. Ahí habría varios puntos que pensar. Creo que el otro puede ser como sea y vale en sí mismo. La cuestión es cuando yo me relaciono con una mente poco trabajada, poco conocida, con otra mente menos trabajada y menos conocida, entonces va a salir un cóctel seguramente nada agradable para ninguno de los dos. El Buda dice que hay que asociarse con el sabio. ¿Por qué? Porque promueve el desarrollo mental, porque la buena compañía, o como le decía el Buda a Ananda, ¿no? Ananda, el Kalyanamita es el 100% del camino. Es cierto. No quiere decir que yo me sienta los demás inferiores. No, simplemente reconozco por experiencias como las que dices, no, es bien sincerote, ¿no? Ya no hay cosa que ocultar, no sabía lo que decía. Sí. Me refiero a eso, a que más bien
siempre la cuestión es hacia uno mismo, no hacia los demás. Es como yo me relaciono con el otro. Preguntarse cosas, ¿por qué yo me relaciono con alguien que dice que, no, que le encanta la mentira? Pero ahí hay una primera contradicción, porque conmigo es muy sincero y me dice la verdad, o cómo, porque le encanta la mentira, pero a la vez es muy franco, no entendí. Pero, ir viendo por qué yo me relaciono con alguien. Lo que yo entiendo es que las partes no trabajadas mías, esas partes que yo no conozco, se van a jalar como imán a alguien. ¿Quién no ha escuchado decir, ¿por qué me tocan puros patanes? Mi mente no está lleno de patanes, lo que pasa es que yo conecto con gente que de alguna manera lo no trabajado mío se atrae con lo del otro y crea una cosa bastante desagradable para ambas partes, ¿no? Entonces, aquí hablar de la valía me parece, por eso Meta también me parece que conectar con Meta en esta vida está como muy lejos, porque entonces tiene que ver con, no, ahí sí le hago Meta y no, porque me engañó y me puso el cuerno, me dijo, ¿no? No, o sea, Meta es irradiar un amor hacia todos, por eso, digo, el Buda habla sobre Meta como el camino de la liberación, ¿no? Pero sí es un estado muy desarrollado de la mente. Igual lo que propone, creo que Klein un poco vislumbró Meta porque dijo, vamos a tener 5 segundos de contacto con el amor en toda nuestra vida. Y eso implica mucho trabajo atrás, mucho dolor y mucho conocimiento personal. Entonces, bueno, no sé, Vante, si es... Verónica, eso que dijiste es que solo como 5 minutos de ese nivel en toda la vida, eso es suficiente porque Buda dijo, si tu mente solo por un segundo tiene Meta completamente, es más de si haces caridad 100 años en tu vida, actos de caridad en tu vida, físicos. Solo un momento es más que todo lo que puedes hacer en una vida de actos de caridad, porque es un estado muy fuerte y que va a transformar tu mente y la va a estar mandando a otra dirección. Y lo que me estabas diciendo del amor, como lo estaba explicando Melanie Klein, parece que está hablando de Meta, porque en el budismo, el Buda pues es muy técnico y divide el amor en diferentes categorías y usa diferentes palabras, como nosotros en español, amo tacos, amo mi pareja, amo mi mamá, ¿verdad? Amo mi carrera, y ¿de qué estamos hablando, verdad? Nomás se escucha como que me gusta, pero el Buda dice como cuando amas a alguien románticamente, así eso se llama como raga, como una pasión, tienes pasión a ellos, ves a alguien guapo y, la amo mucho, esa es pasión, raga, ¿verdad? El Buda él nunca va a usar la palabra meta para eso. No se usa. Y después, como amas a tu mamá, eso se llama, o a tu esposa, y después de un tiempo, eso se llama pema. Eso es más como amor, pero hasta el Buda dice que pema es malo, porque es un apego, ¿verdad? Y hasta dice que tener cariño o afección a las personas es malo también. Eso se llama piato. Y después el Buda va diciendo, mira, son los diferentes niveles, y creo que también en la filosofía griega tienen los 3 diferentes niveles, que es eros, que es lo sensual, familiar, que es de la familia, y después el más alto es agave, que lo conocen como de la Biblia en Corintios esa parte, ese capítulo, que habla que el amor de Dios. Y el amor de Dios es bueno para Meta, porque Meta cae abajo de las Brahma Viharas. Brahma es Dios, Vihara es vivienda. So, podemos poner agave, esa clase de amor, con Meta, para usarlo como un puente para poder entender de lo que está hablando el Buda cuando hablamos de metas. Porque si solo usamos la palabra amor, en español esa palabra tiene muchos problemas, como en inglés. I love hamburgers, ¿verdad? Amo a las hamburguesas. Y no tiene buen sentido, pero si usamos palabras más específicas, podemos saber a dónde tenemos que ir, qué es el objetivo de la práctica, ¿verdad? Cuando estamos practicando meta, no estamos practicando cariño, no estamos practicando lo sensual, no estamos practicando el amor romántico o el amor a la familia. Es como dijiste, simplemente amarlos porque son seres así y merecen ser amados, pero al nivel más alto como agave, como el amor de Dios, algo así. Yo nomás un comentario. Cuando estoy haciendo meta, en la meditación, es conceptual. Es un concepto. Hasta que lo experimento como una realidad última, ahí tengo meta.
porque entonces meta surge como un factor mental en la mente. Entonces ahí está, ya lo experimenté, aquí está, y esa es la realidad. Entonces, mientras no sucede eso, cuando estoy haciendo meta en la meditación, estoy trabajando con un concepto, pero estoy formando las condiciones para que ese factor mental surja en la mente y se pueda experimentar. Entonces, hasta que ese momento se realiza, ahí existe meta, porque meta surge con la conciencia, con conciencia sana. Tiene que atravesar la experiencia. Nada se nos puede quedar a un nivel. No nos serviría describir qué es meta y me sé el sutta y wow, ¿no? Cuando no lo estoy experimentando. Pero sí, yo creo que las primeras etapas no se van de. Tiene que ver con empezar con una cuestión un poco, ¿cómo se diría? No espontánea, sino como de irla forzando un poquito con estas técnicas que tienen algunos maestros de, bueno, primero pienso en alguien que me resulta simpático, que es, pues pensar a lo mejor en un monje, en un buen maestro, alguien que me despierte a mi respeto, y entonces uno va conectando en distintos estadios. En realidad son técnicas, porque el sutta pues es claro, ¿no? Por eso digo que llegar al nivel de meta, yo creo que ni siquiera habría un concepto que lo llenara. No hay un concepto, pero sí la experiencia. Entonces todo es experiencial. Por eso les decía que el conocimiento no es como de, ay, me sé Melanie Klein al revés del derecho. Eso, por ejemplo, en la clínica no me sirve. No me sirve ser buena teórica. Me sirve tener empatía con el paciente. Me sirve tener capacidad de escucha, de conectar con su emoción. Como una mamá con su bebé. El bebé ni siquiera le habla. La mamá lee a su bebé. Lo sabe. O sea, la mamá sabe que ese dolor de la pancita no es un cólico, ni es un gas, ni nada. Tiene hambre. Pero sabe cuando es porque le está doliendo la pancita, porque tiene un cólico. O sea, esa mamá conecta con él. Eso es experiencia. Ahí no hay nada teórico. Nada. Ahí lo que hay es una conexión muy fuerte entre, digamos, todo lo que representa mi cuerpo, mi mente, mis aparatos sensoriales. Todo está fijo en atención hacia ese bebé. En ese sentido, una mamá me parece que, pues no sé si adquieras a nadie, pero hay mamás que se la pasan viendo a sus bebés dormir y tienen una capacidad de atención, digamos el bebé como objeto de atención o de meditación, brutal. Cosa que cuando nos sentamos a la respiración, 2 segundos y la mente ya está elaborando. Me falta hacer esto, ok, aquello, puras preocupaciones. Un maestro decía que traer meditación no es hacer nada, que nada más es como sentarte, por ejemplo, en la respiración, sentarte como en donde está el inicio de la cueva y observar quién entra y quién sale. Es todo. Es lo que hay que hacer. O como sentarse a ver las olas del mar, cómo surge una, cómo se va. Es eso, o sea, ni siquiera es, ahí viene una ola de 1.75 metros con una fuerza de... No, es solamente observar. Esa es la experiencia. Y por eso definir muchos conceptos. El Buda hizo muchos esfuerzos y me parece que el sutta es hermoso y lo describe muy bien, pero es completamente experiencia y cultivar. Pues ya va a ser tiempo para la música. Muchas gracias, Verónica. No, gracias por su